Saludos amigos que nos acompañan para recorrer juntos los caminos de la historia local. Hoy nos encontramos nuevamente en las ruinas del Cafetal La Sonora para seguir ahondando sobre un interesante tema, la esclavitud en la antigua jurisdicción de Cárdenas. A mediados del siglo XIX, la ciudad contaba con una gran población de esclavos. Entre los ingenios cardenenses que se destacaban por sus numerosas dotaciones, con más de 600 negros, se encontraba el Álava de Julián Zulueta, que en 1851 fue considerado el mayor de los ingenios existentes en la isla. También sobresalían el Ponina de Fernando Diago, el Flor de Cuba de Joaquín Arrieta y el Ahuica del Conde de Fernandina. Los esclavos incidían notablemente en la vida económica y social de la región. A partir de la fundación de Cárdenas surge un grupo de maestros de obra, sobre todo algunos libertos, que comienzan a trabajar. Es el caso de José Pineda, por ejemplo, que dirige la construcción de la iglesia parroquial de Cárdenas, una de las obras monumentales y arquitectónicas más importantes del siglo XIX cubano. Pero otros anónimos trabajarán en la construcción de importantes sitios de la ciudad, sobre todo en el terraplenado de las calles, en la creación de edificios significativos del ámbito urbano. El punto más alto, el punto más significativo, lo alcanzó en la década del 50 del siglo XIX, cuando en Cárdenas, en la jurisdicción de Cárdenas, existían 57.386 esclavos, la mayor cantidad de esclavos de origen africano en una jurisdicción cubana. Y esto está muy relacionado con el trinomio perfecto, azúcar, puerto, ferrocarril, que se manifiesta en este territorio. Cárdenas tuvo el segundo ferrocarril de América, el ferrocarril de Cárdenas a Bemba, hoy Jovellanos. Cárdenas habilitó su puerto para comerciar con el extranjero a pocos años de la fundación de la ciudad. Por aquí se embarcaba azúcar, madera, carbón, productos agrícolas, el café, rumbo a los lugares más insospechados del mundo. Y también el azúcar se convirtió en una producción la más importante de Cuba. Cárdenas, la jurisdicción, llegó a producir el 55% de todo el azúcar que se exportaba, primero que se producía y luego que se exportaba desde Cuba hacia el mundo. Por tanto, este trinomio perfecto, azúcar, puerto, ferrocarril, al que yo le incluiría un elemento más, la esclavitud, hace posible que Cárdenas se convierta en el siglo XIX, la ciudad de Cárdenas y la jurisdicción de Cárdenas, en una de las zonas más cultas, prósperas, ilustradas, económicamente hablando, de las más florecientes de la isla de Cuba en el siglo XIX. El destacado autonomista y tribuno cardenense Miguel Figueroa García nació el 29 de septiembre de 1851. Su casa se encuentra situada en la avenida Céspedes, entre las calles de Calzada y Coronel Verdugo, y sus bajos están ocupados desde hace varios años por el establecimiento fotográfico conocido como Fotoselvi. Miguel Figueroa, a pesar de ser un ardiente defensor del autonomismo, fue un gran amigo de nuestro héroe nacional José Martí, quien en un escrito publicado en el periódico Patria el 15 de julio de 1893, pocos días después de su muerte, expresó: como palabras de fuego, la flagelación del régimen inicuo, que el 10 de octubre de 1868, la Constitución de Guaymaro del 10 de abril de 1869 y los patriotas de los 10 años no habían podido destruir por completo la esclavitud. La cabellera del orador parecía viva. En su frente brillaba la luz de la justicia. Pues ya he terminado mi discurso, exclamó el defensor de los derechos humanos, el que acababa de darle golpe mortal a la inicua institución. 3 días después, la esclavitud del negro en Cuba concluía para siempre. Con objeto de honrar la memoria de Miguel Figueroa García, el 1 de febrero de 1927, se develó una tarja conmemorativa en la fachada de su casa natal. El discurso fue pronunciado por José Manuel Cortina, hijo de José Antonio Cortina,
otro ilustre tribuno y autonomista cardenense. A mediados del siglo XIX, la vida cotidiana de los esclavos, tanto los que vivían en el cafetal, en cuyas ruinas hoy nos encontramos, así como la del resto de los siervos de otras dotaciones locales, era desesperante. La palabra de orden en la época era producir cada vez más, sin importar si la acción traía aparejado castigos infrahumanos, vejaciones de todo tipo o incluso la muerte por agotamiento o enfermedad para los esclavos. Incluso en las plantaciones, donde estos eran tratados con una pizca de humanidad, no faltaba el capataz o mayoral, individuo poco indulgente, duro y cruel, que no entendía de piedad a la hora de ejecutar un castigo. En 1856, la jurisdicción de Cárdenas concentra en su territorio la mayor cantidad de esclavos existentes en una región cubana, 57.386, cifra que representa más del 50% de la población total, 88.394 habitantes que tenía la zona este mismo año. Le seguía el Partido Judicial de Matanzas con 38.468 esclavos, según el padrón realizado en 1857. A pesar de que España, para desviar la atención de sus enemigos, dijo que a partir de 1860 no se había producido ninguna expedición negrera en toda la isla. Sin embargo, por Cárdenas se puede afirmar categóricamente que hubo expediciones negreras hasta la cercanía de la abolición de la esclavitud. Como consecuencia de las presiones que recibe España, precisamente España y sus dominios son los últimos lugares en el mundo en los cuales queda abolida la esclavitud de los seres humanos, se redacta por las autoridades españolas una ley que se conoció por el nombre del principal promotor, que fue Moret, quien redacta esta ley que se llamó también la Ley de los Vientres Libres, en la cual se legislaba que todo aquel hijo de esclavo era declarado entonces liberto. Sin embargo, ahora las madres esclavas seguían siendo esclavas, pero a partir de la promulgación de esta ley en 1870 se decide que estos hijos de esclavos son libres. Una de las vejaciones más importantes que sufrían los esclavos de origen africano era el momento de su venta, ya sea a través de terceros, intermediarios, etcétera, que lo compraban en los puertos de llegada a Cuba, o también en el momento en que eran subastados. Esto era una práctica muy común en las ciudades coloniales del siglo XIX, en que se habilitaba un lugar, en este caso en nuestra ciudad, el portal de la Casa Consistorial, lo que conocemos todos como el Museo Oscar María de Rojas, Monumento Nacional, y ahí se subastaba junto con un esclavo, con un ser humano, se subastaba un caballo, se subastaba una vaca, se subastaba una hacienda de un hacendado que había perdido sus propiedades y que no tenía dinero y había que precisamente subastarlo para poder pagar lo que debía. O sea, cualquier cosa, el esclavo era considerado como una cosa más. En octubre de 1886 quedó abolida oficialmente la esclavitud en Cuba. Por entonces, Cárdenas y el territorio bajo su jurisdicción poseía la mayor cantidad de esclavos y descendientes de africanos de la isla, los cuales legaron a la cultura local y nacional diversos elementos que hoy forman parte indisoluble de nuestra identidad. En Cárdenas este suceso se podrán imaginar que fue una fiesta para las decenas de miles de esclavos que en la ciudad y en las haciendas vivían, en los ingenios azucareros, en toda la comarca. Y bueno, se organizó una procesión por toda la avenida, que hoy conocemos como Avenida de Césped, en la que participaron todos estos grupos humanos, los cabildos africanos existentes en la ciudad.
y los representantes de las diversas etnias que habían sido hasta ese momento esclavos. Incluso hay un elemento muy curioso, y es que muchos de estos esclavos no supieron qué hacer con su libertad. Eran tan mayores que el ayuntamiento tuvo que buscar una alternativa y fue depositarlos en el asilo de ancianos de la ciudad porque ya no sabían vivir en libertad. El legado africano está fuertemente presente en la vida cotidiana de los cardenenses. Solamente desandar nuestras calles, caminar nuestras plazas, visitar las casas, templos más importantes de la ciudad o participar en cualquier actividad cultural donde alguna manifestación tenga remanentes de origen africano, es comprobar de primera mano ese legado que nuestros ancestros nos dejaron. Y así, amigos, llegamos al término de nuestro programa. Recuerde, de mi ciudad le contamos para que no pierda su historia, para salvarla y mantenerla viva en el corazón de los cardenenses.